Enemigos silenciosos en mi corazón. Tú sabes que estos enemigos no hacen gran bulla, no son esos enemigos que se necesita una onda con una piedra para terminarlos. Estos enemigos se pelean de una manera muy diferente, como la cual David peleó contra Goliat, como de la cual Ezequías peleó contra Sennacherib, como la cual Josafat peleó contra su ejército en contra de ellos, como Gedeón contra los madianitas. Esto es diferente. Esto es rendido en la presencia de Dios, porque esto está oculto. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te revelaré cosa oculta que tú no conoces. Es clamar: Señor, ¿será que yo lo tengo? Hoy estaremos viendo nuevamente otro enemigo silencioso, y es la obstinación. Números 14:39 dice: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se entristeció mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar de la cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto no les va a salir bien. ¿No saben que por Jehová está en medio de nosotros? Ustedes no pueden subir a esa cumbre si yo no voy. Ustedes saldrán heridos y avergonzados delante de nuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de ustedes, y caerán bajo su espada. Pues por cuanto no habéis negado a seguir a Jehová, por eso estará Jehová en contra de ustedes. Te voy a hablar con palabras claves, porque en este momento estoy leyendo Reina Valera y es un poquito confuso esta lectura, pero habla aquí que el pueblo de Israel, un grupo, vienen y le dicen a Moisés: ya nos cansamos de esperar a entrar a la tierra prometida. Queremos entrar, y yo sé que así como Dios nos ha dado las victorias anteriores, nos va a dar la victoria contra los madianitas y contra los cananeos. Así que Moisés, con tu ayuda o sin tu ayuda, nos vamos a ir a pelear. Porque así como Dios está contigo, Moisés está conmigo. Mire, estaban peleando fuera de tiempo y no estaban respetando el liderazgo de Moisés. Pero ellos estaban tan obstinados en querer hacer su voluntad sin la ayuda de Dios. Como yo te vuelvo a decir, si su presencia no va contigo, ¿a qué vas? Y Moisés dice aquí: ustedes van a morir, ustedes van mal. Ustedes no saben que Dios se manifiesta a través de mi vida y la de Aarón. Y yo no voy, porque Dios me dijo que no fuera, porque no era tiempo de pelear. No es mi tiempo. Moisés sabía que no era Moisés el que iba a entrar a la tierra prometida, era Josué. Entonces no era el tiempo. Por ese pueblo se puso obstinado. La obstinación es un enemigo que ha mantenido a muchas personas en derrota y con herida. En este libro de Números dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel escuchó de Moisés que Jehová ya no iba a estar con ellos, dice, se enlutó, se puso triste, porque Moisés les dijo: miren, Dios no va a estar con ustedes. Dios no se va a mover. Dios no va a ir con ustedes en esto. Se pusieron tristes. Bueno, está bien. Dios no lo aprueba. No es la voluntad de Dios. Pero no voy a cambiar de decisión. Voy a atacar. ¿Cuántas personas así? Bueno, Señor, si no quieres que yo haga, si no vas a ir conmigo, está bien, lo haré por mis fuerzas. De verdad, me queda increíble pensar que hay personas que piensan así, pero lo estamos viviendo. Sí, hay gente así. ¿Por qué no iba a estar Dios con ese grupo de gente? Porque se obstinaron en subir al monte, negándose a obedecer a Dios y a andar con Él. Aquí está hablando Moisés a un pueblo que Dios mismo sacó de la esclavitud de Egipto y les prometió su presencia. Y Dios iba delante de ellos, y Moisés les dijo: Dios no quiere andar ya con ustedes, porque ustedes no quieren obedecer a Dios. No suban, les dijo Moisés, no vayan a la batalla, no se apresuren a ganar victoria, porque Dios no los va a acompañar y no los va a ayudar.
No peleen con sus enemigos si no tienes el apoyo de Dios. Ellos fueron advertidos por el hombre, por Moisés, más usado del mundo en ese entonces, en el Éxodo, por el hombre que hablaba cara a cara con Dios, que dividió el Mar Rojo con el poder de Dios, que hizo señales, el mejor pastor que hubiese existido en este tiempo, el mejor profeta que nunca se equivocó y les dijo, no suban. Dios dice, no suban, no vayan a la guerra, no peleen esta batalla porque Dios no va con ustedes. Dios no va porque ustedes están pecando. Sin embargo, dice en Números 14:44, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés se apartaron en medio de ellos del campamento. ¡Wow! La gente obstinada, que ya Dios les ha advertido una y otra vez que no hagan esto, que no avancen, que dejen ese estilo de vida, pero están obstinados a hacer su voluntad. Quiero que sepas, no va el arca a la presencia, no va el Espíritu Santo, que ya con eso ya están perdidos, y no van los siervos ungidos de Dios. Wow, con eso ya está perdida esa gente. A pesar de haber oído a Moisés decirles que Dios no iba con ellos, a estas personas obstinadas no les importa. Estaban tan ciegos por tener una victoria, por ganar su ego. Mira, ellos no querían victoria para glorificar a Jesús. Ellos querían una victoria para su ego, para decir, ya vieron, somos poderosos más que Moisés. Apláudannos, nosotros somos fuertes. Hombres obstinados, mujeres obstinadas. Estaban tan ciegos que querían una victoria para engrandecerse ellos mismos que no valoraron la ayuda de Dios. Se obstinaron tanto en obtener algo que Dios no les iba a dar, que se fueron a pesar de ser advertidos por Moisés. Y dice la Biblia que ni el arca de Dios ni Moisés salieron del campamento. Es decir, ellos se fueron sin el arca, sin su líder. Se fueron sin Moisés y sin la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que un pueblo sea tan poco espiritual? Que no le importe que ni el profeta vaya, ni el Dios que usa al profeta. Se fueron sin el hombre de Dios y se fueron sin su presencia. Estaban tan obstinados y cegados de que querían que la victoria, cueste lo que cueste. Fueron rebeldes y tercos en querer tener una victoria que Dios les estaba diciendo que no iba a dárselas. Estoy hablando de un pueblo que hace poco tiempo atrás miraban una nube colgando sobre ellos todo el día que los cubría del sol. Hablaban el maná, tomaban agua de la roca, miraban milagros. Estoy hablando de un pueblo que tuvo evidencia de los juicios que Dios había enviado a la terquedad de Faraón en Egipto. De un pueblo que sabía que si Dios no iba, perdían la batalla. Sin embargo, estaban tan obstinados que ni siquiera tomaron en cuenta que Dios no iba con ellos. Actualmente estamos viviendo un tiempo muy peligroso, porque podemos percibir a personas organizando eventos que Dios les ha dicho no lo hagan, queriendo subir a un lugar donde Dios no los ha llamado. Esta es una generación por la que hay que orar mucho, porque esta persigue el éxito, no la voluntad de Dios. Persigue la corona, los trofeos, pero no el agrado de Dios en sus vidas. A cualquier persona bien vestida en las redes, lo siguen miles sin querer pesar en balanza de si Dios está hablando en esta gente o no. ¿Por qué? Porque hay personas que solo suben en las redes sociales para tener más fans y todo, pero están hablando cosas que no es la voluntad de Dios. Porque están obstinados en continuar en decir cosas que Dios no los manda a decir. Si aquel pueblo se obstinó en hacer algo que Dios no iba a apoyar, no me digan que en esta generación no hay gente actualmente haciendo cosas que Dios no los ha mandado a hacer. Yo conozco gente que así es. Y lo más tremendo es que Dios y Moisés se quedaron en el campamento. Moisés les dijo, si ustedes se quieren ir, váyanse sin Dios. Pero yo sin Dios, yo no me muevo a ninguna batalla. Recuerda que el arca
era la casa del Shekinah, la gloria de Dios tangible de Jehová, que hoy en día es el Espíritu Santo. Y quiero decirte lo que dice Efesios 4, no contristéis al Espíritu Santo con la vana manera de vivir. Hoy en día el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, pero si tú eres una persona obstinada que quieres hacer tu voluntad y no lo que Dios te dice, el Espíritu Santo no va contigo. Vas a enfrentar problemas, tú solo vas a encontrar audiencias, juzgados, tú solo vas a encontrar diagnósticos médicos, tú solo vas a encontrar problema y Dios no está ahí, porque estás obstinado, porque eso es consecuencia de tus malas decisiones que tomaste, porque no quisiste obedecer la voz de Jehová tu Dios. Dios en aquel entonces vivía en esa arca, la presencia de Dios era tangible y visible, habitaba ahí. Sin embargo, este pueblo ni siquiera tomó en cuenta esa presencia. Eso quiere decir que podemos tener músicos cantando cuando Dios nunca los ha llamado. Solo son músicos, mas no son adoradores. Porque este pueblo se obstinó tanto en tener una victoria que ni siquiera se preocupó por si la victoria se le iba a dar a Dios. ¿Qué quiere decir? Esa victoria es mía. Eran tan rebeldes que vieron a Moisés quedarse en el campamento, vieron que la gloria se quedó en el campamento en el arca y se fueron sin la gloria. Icabod, como dice la palabra, Icabod, sin la gloria y sin Dios a pelear las batallas. ¿Cuál fue el resultado? A ver, ¿qué cree usted? ¿Será que ganaron? Fue derrota total. He visto gente obstinada, muchísima, haciendo actividades, planificando cosas donde Dios les ha dicho, no voy ahí, eso no es mi voluntad. Aunque todas las pruebas, la confirmación y los síntomas les muestran que Dios no está de acuerdo, esa gente lo hace. Números 14:45. Y descendieron los amalecitas y el cananeo que habitaba en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron y los persiguieron hasta la ciudad de Horma. La derrota jamás se apartará de alguien que no escuche el consejo de un hombre o una mujer de Dios y que camine sin la presencia de Dios. Escucha bien esto y quiero dejártelo. Una persona que es obstinada y que quiere hacer su voluntad y que quiere irse de pérdida a pérdida y no escucha el consejo de Dios ni del hombre de Dios, va a derrota, fracaso, fracaso, fracaso. La derrota que muchas personas tienen hoy es exactamente por no tomar en cuenta la aprobación de Dios en aquellos planes que están haciendo. Hay personas enfermas, estancadas, perdiéndolo todo porque se mueven sin consultar a Dios. Tienen tanta sed de honra, tienen tanta sed de reconocimiento, de brillar, de victoria, que ni siquiera saben si Dios va o no con ellos. Por eso hoy Dios está levantando una generación como la de Obed-Edom y como la de David, que van a amar la presencia de Dios más que la bendición que produce la presencia de Dios. ¿Por qué te hablo de Obed-Edom? Sí, cuando llegó el arca a la casa de Obed-Edom fue bendecido 3 meses abundantemente. Luego David quita el arca de su casa y se la traslada al tabernáculo que había levantado en Jerusalén. Pero ¿sabes qué dijo Obed-Edom? Dejo las bendiciones que me había dejado en mi casa. Dejo el ganado, el negocio, todo. Yo me voy a ser el portero del arca. Y dice que Obed-Edom viaja a Jerusalén con toda su familia, que eran un montón de personas. Y dejaron la bendición porque ellos amaban más la presencia. No buscaban a Dios para tener una respuesta o una victoria, sino lo buscaban porque anhelaban estar en su presencia. Y no siendo levitas. Es más, eran filisteos, pero que amaban la presencia. David les dio la autorización de poder cuidar y ser los porteros del arca de la alianza. Hay una generación peligrosa hoy en día que no ama la presencia. Ama los frutos de la presencia y las bendiciones que la presencia de Dios porta. Ama la bendición que produce tener la presencia de Dios, pero no ama hablarle ni compartir su presencia. ¿Y cómo terminaron regresando a Números 14 este pueblo rebelde obstinado? Heridos y derrotados. ¿Por quién? Fueron heridos y derrotados por un enemigo silencioso. No fueron los cananeos. No fueron los amalecitas. Fue el enemigo, la obstinación.
Ese se llama el enemigo silencioso. No fue que los cananeos los hirieron, los derrotaron, muchos de ellos murieron en batalla. No, esto empezó por la obstinación. Era un enemigo silencioso, oculto dentro de su corazón perverso. Se obstinaron tanto por ir a donde Dios no los había enviado, que no tomaron en cuenta la voz de Dios. La persona obstinada no toma en cuenta los consejos de Dios ni de los hombres de Dios. ¿Qué es la obstinación? La palabra obstinación en griego significa autadeis, que da la idea de alguien que hace lo que quiere. El obstinado es alguien que hace solo su voluntad, que siempre quiere salirse con la suya, que se complace a sí mismo. Voy a hacer un énfasis, creo que es una persona narcisista, egocéntrica, sin importarle los demás. Se vuelve terco porque quiere que sus pensamientos prevalezcan por encima de los demás. Al obstinado no le importa la opinión del otro, porque la de él es la que debe prevalecer, aunque él esté equivocado. Solo él tiene la razón. Solamente él vale más que la voz de Dios. Y se hace lo que él dice porque él cree que está en lo correcto. Vamos a hacer un énfasis en la Biblia. ¿Quién puede ser alguien obstinado? Saulo de Tarso. No estoy hablando de Pablo, Saulo de Tarso. Porque siendo él fariseo, Dios no iba con él en las batallas, pero él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Se obstinó por seguir a los cristianos. Alguien obstinado. Saúl, alguien obstinado. Querer seguir persiguiendo a David cuando David no le había hecho nada. ¿Cómo terminó Saúl? Derrotado. La obstinación es un enemigo que ha mantenido a muchas personas bajo derrotas y muchas heridas. Hay personas que hablan en lenguas, pero son obstinados. Predican, pero son obstinados. Cantan precioso, pero son obstinados. Están en las redes y predican bien, pero son obstinados. Nadie les puede llevar la contraria. Nadie les puede sugerir nada y dar una opinión, porque de una vez le echan la culpa al diablo. Quieren que su pensamiento prevalezca por encima de los pensamientos de Dios. En el fondo, eso es creerse mejor que los otros, y de ahí que se vuelven arrogantes, presumidos y orgullosos. El obstinado se cree silenciosamente mejor que los demás. Hay personas obstinadas que las ves muy humildes, que no matan ni una mosca, pero son arrogantes y la arrogancia los está matando espiritualmente. Porque yo ayudo al prójimo, yo ayudo al necesitado, yo te saludo así, pero ya Dios te dijo que tienes que ir a hacer las paces con tu prójimo, que tienes que actuar de esta manera, pero estás obstinado. No, lo que me hicieron es muy fuerte, me hicieron mucho daño, están hablando mal de mí. ¿Cómo quieren que yo vaya a una reunión si ahí en esa reunión están mis enemigos? No. Y si Dios te dijo que fueras, pero tú no quieres, obstinación. Entonces vas de derrota a derrota y de herida a herida. Porque es necesario, dice aquí Tito 1:7-9, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, ni dado al vino. Mire lo que sugiere aquí el apóstol Pablo. Así que cuando encontremos la palabra soberbia o rebeldía en la Biblia, es un sinónimo de obstinado. Quiero ir terminando este podcast. El comportamiento de una persona obstinada, para que sea el Espíritu Santo que te pase este análisis ahorita. 1. La persona obstinada es terca. La persona terca es inamovible en su actitud. Aunque se le den razones en contra, aunque se le intente convencer, aunque sus papás se le pongan de rodillas, no lo hagas para hacer otra cosa, aunque él lea la Biblia, aunque Dios les hable en profecía o se les muestre evidencia que están equivocados, no ceden su actitud. Isaías 48:4 dice: pues yo sé lo terca y obstinada que eres. Tu cuello es tan inflexible como el hierro y tu cabeza es tan dura como el bronce. El obstinado es rebelde. Número 2. Una persona rebelde es difícil de educar, de dirigir o de controlar porque no obedece a lo que se le manda. La Biblia dice que la rebeldía y la terquedad del niño se resuelven con la vara. La palabra en griego para terquedad sugiere la idea de alguien que hace lo que quiere. Ejemplo, Éxodo 32:9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que
de cierto modo de dura cerviz, son tercos. Dios les está diciendo qué tienen que hacer y no quieren. El obstinado, tercera característica, no escucha, solo él quiere hablar. Y les envió profetas para que volviesen a Jehová, los cuales los amonestaron, pero ellos no quisieron escucharlos. Segunda de Crónicas 24:19. A los obstinados, Dios tiene tanta misericordia, les envía profetas. Caminan con los profetas y no los escuchan, porque no escuchan ni a Dios ni a los enviados por Dios. Son tercos, siempre creen tener la razón, no se arrepienten ni valoran lo que Dios hace. No escucha. El obstinado es rebelde y no valora lo que Dios hace por ellos. Es malcriado. Hay personas malcriadas que quieren obtener lo que quieran, aunque dañen el corazón de las otras personas, aunque todo esté mal, siguen obstinados. ¿Cómo es posible que alguien se rebele contra aquel que usó la roca e hizo brotar agua de la peña para sostenerlos? ¿Por qué la obstinación lo lleva a pecar en contra de Dios a pesar de las evidencias reales que Dios está marcando en su vida? Salmo 78:18 dice, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. El obstinado hace planes sin Dios. Ojo con esto. Isaías 31 dice, ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos. Hacen alianzas que no son dirigidas por mi Espíritu Santo. Y de esa forma van aumentando sus pecados. Al obstinado le encanta hacer sus propios planes sin tomar en cuenta a Dios. De ahí que hoy en día hay tanto fracaso en personas porque hicieron planes sin tomar en cuenta a Dios. Los obstinados hacen sus propios planes contrarios a los que Dios tiene. Hacen alianzas que no son dirigidas por el Espíritu Santo. Se unen con personas que el Espíritu Santo dice, no pongas una sociedad con esta gente, no hagas negocios con esta gente. Y a Dios te advirtió, pero tú eres obstinado, tú quieres pruébalo. Pero te va a pasar lo de Jonás, Dios no va ahí. Te va a pasar lo de este pueblo, Dios no va ahí. Con eso aumentan sus pecados, dice aquí, porque estos planes y alianzas están condenados al pecado. Otra característica, al obstinado le encanta ser amigo de gente que no es amiga de Dios. El obstinado tiene el cuello de hierro y la frente de bronce. Son tercos, irritan a Dios, hablan palabras perversas, hablan mal de los ungidos de Jehová. El rebelde les profetiza bien a los pecadores y les gusta quedar bien aunque vea que es pecado. Ay, te va a ir bien, qué bueno que estás haciendo ese pecado, lo aplauden. Obstinado. Al obstinado no le gusta pasar tiempo en secreto con Dios. Jeremías 23:17-18 dice atrevidamente a los que irritan. Jehová dijo, paz tendrás. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dice, no te vendrá mal sobre ti. Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, ¿quién estuvo atento a su palabra? El obstinado habla lo que no oye y profetiza lo que Dios no ha dicho. Vuelvo a repetir, el obstinado habla cosas que Dios no ha dicho, solo lo que él lo presiente en su corazón. Una característica clave del obstinado, le encantan que lo halaguen. Un ejemplo de una persona obstinada es Saúl. Cuando Saúl fue enviado por Dios para deshacer a los amalecitas, se dejó influenciar por el pueblo porque el obstinado le encanta obedecer al pueblo, a la gente, antes que obedecer a Dios. Le gusta que la gente lo aplauda y lo halagan. Eso aumenta su ego, le hace sentir bien. Los amigos de la gente rebelde y obstinada son los que alaban sus obras, no los que lo corrigen. Es fácil ver a un obstinado porque siempre se rodea de gente que está por debajo de ellos en jerarquía, porque el obstinado solo quiere que lo aplaudan, que exalten sus obras. Es más, les gusta casi que lo idolatren. Les gusta vivir en honra, porque él tiene la razón. Se idolatra a sí mismo. Y piensa que es más importante que los demás y que solamente Dios lo escucha a él. Al obstinado le encanta complacer solo a las personas que lo halagan, pero aquellas personas que los confrontan son sus enemigos. El que anda contigo es tu amigo y va a corregir tu mal. Y si te corrige es porque te ama. Pero si miras a alguien que aplaude tu pecado,
que aplaude tu mal camino, ese no es un amigo. Y tú estás siendo una persona obstinada. El obstinado ni crece ni deja crecer a nadie más. ¿Por qué? Porque solo obviamente quieren estar arriba, no comparten. No comparten sus ideas que Dios les da. Piensan que solo Él tiene la razón. Piensan que solamente ellos van a tener victoria. Síntomas de una persona obstinada. ¿Cómo te das cuenta si tú realmente estás siendo una persona obstinada? ¿Cuáles son los síntomas de una mujer de Dios, de un pastor, de un profeta, de un líder, de un maestro, de un apóstol, que puedan ser obstinados? Te estoy hablando de personas que están llenas del Espíritu Santo, pero tienen actitudes de obstinación. Al obstinado le piden perdón infinidad de veces, pero él no perdona. Es orgulloso. El obstinado no atiende consejos. He conocido a muchas personas que Dios me ha dado oportunidad de aconsejarlos cuando están haciendo algo indebido y, ¿sabes algo? No escuchan y siguen en su andar y en su propia decisión. Les he explicado y les he demostrado que lo que están haciendo no está bien. Dios les he dado discipulados y piensan que no, que tienen que cambiar, pero ellos continúan igual, están obstinados en su forma vana de vivir. Les muestro más de 20 evidencias que su cobertura está fuera de la dirección del Espíritu Santo y aún así se mantienen obstinados en su posición. Ahí nos damos cuenta de que hay que dejar que continúen esa obstinación hasta que choquen con sus consecuencias para que aprendan esta gente con el golpe. Cuando alguien se convierte en realidad, lo único que se creó de nuevo fue su espíritu. Esa persona es una nueva criatura, recibió a Jesús, pero no una nueva mente. Mira, quiero hacer énfasis, no hay una nueva alma ni una nueva, sino una nueva criatura. Por eso usted recibe a Jesús. Y usted viene y se convierte en alguien con un nuevo espíritu. Pero aún tu alma y tu mente hay que renovarla. Y esa nueva criatura es su espíritu que estaba muerto y fue creado nuevamente por el nacimiento de Jesús. Ahora ese alguien se convierte a Jesús. Él hace esa transformación por medio del Espíritu Santo. Y ese espíritu suyo que estaba muerto, que no percibía el mundo espiritual, que no percibía a Dios, es transformado y es una nueva criatura en su espíritu. Pero esa persona aún sigue luchando con una mente vieja, una mente heredada desde la niñez, desde el vientre de la madre, a la que le había dado libertad de todos los deseos y la que usaba para hacer cosas del pasado, tenía pensamientos malos. Y es entonces cuando esa persona tiene que llevar cautiva la mente a Cristo Jesús para renovar su mente y ser transformada. No creas que si tú aceptaste a Jesús en tu corazón se acabaron tus deseos de pecar. No, tú tienes la misma carne, tú tienes la misma mente. El viejo hombre está ahí todavía. Es la renovación de tu mente la que va a traer el cambio. Entonces, por esta razón hay que personas que pueden retener al Espíritu Santo, pueden tener los dones, te digo, pero aún los frutos no, porque siguen con una alma atada y una mente atada al viejo hombre. Y esto solamente se crucifica a los pies de Cristo con el Espíritu Santo, pero tú tienes que abrir esa puerta y decirle, Señor, ok, rindo mi obstinación y voy a obedecerte a ti. Tenemos más ejemplos bíblicos de mucha gente, hombres y mujeres obstinados. Vemos al brujo Balaam obstinado en maldecir a Moisés. Tanto que después hasta se fue al palacio y un ángel se le atraviesa 3 veces. Una burra le habla y él sigue obstinado camino a Moab. Caín también fue obstinado. Dios nos aconseja, Dios nos advierte, Dios te da este podcast ahora para decirte detente, porque vas camino a derrota y derrota continua y después dice Dios no me contesta y Dios no me escucha y Dios no recibe lo que yo hago. No, es porque estás haciendo y tomando decisiones que Dios no está aprobando. ¿Y cómo sé si Dios las aprueba? Lee la palabra. Si Dios te manda a perdonar 7 veces, hazlo. Si Dios te manda, Él te va a hablar. Dios dice, yo pongo delante de ti un camino del bien y del mal. Escoge tú.
Escoge tú. Tú tienes el libre albedrío para escoger. Pero hoy el Señor te dice, cambia tu obstinación. Los primeros síntomas que alguien manifiesta que es obstinada es, su primera reacción es siempre defenderse. Yo soy la víctima, es que él tiene la razón, es que él me hizo daño, es que ella me hizo daño, yo soy la víctima. Se defienden. Aunque no tenga la razón, siempre se defienden. Y aunque le hayan demostrado con hechos que esa persona está mal, ellos dicen que están bien. Tiende a molestarse cuando se le lleva la contraria. Discute apasionadamente y defiende su punto de vista, aunque sea algo que está erróneo. Esa persona obstinada no es fácil de convencer de un día para otro. Así le demuestras que su idea no va a funcionar. Él dice que la de ellos es la que vale. Una vez que fija su rumbo y hacen un plan, no lo cambian o les cuesta mucho cambiar. Y no estoy hablando de gente firme en Dios, porque una cosa es alguien firme en lo que Dios dijo y dijo, bueno, si Dios dice que este proyecto es mío, lo hago, pero dice, Dios me lo dijo. Hablo de alguien en lo cual Dios no lo envió y Dios no lo aprobó, pero quieren seguir llevando la contraria. Se frustra cuando sus planes son cambiados. No distingue entre un ataque personal y una diferencia de opinión. Creen que todo el que le lleva la contraria es porque no lo quieren. Nadie puede opinar en una reunión donde él esté, solo él tiene la razón. El obstinado se cae él y hace caer a quienes están a su alrededor. El obstinado no crece y no deja crecer. El obstinado es una persona necia. La Biblia habla de gente necia, caprichosa, que siguen sosteniendo lo que tienen en la mente. Aunque se les demuestre lo contrario, aunque se les diga ese lugar es malo, ellos van, porque el obstinado no oye consejo, aunque venga del mismo Dios Todopoderoso. ¿Cómo vencer la obstinación? Viviendo una vida rendida al Espíritu Santo, dejándote guiar por Él y manteniendo una vida continua de oración. Fuerte este enemigo silencioso, pero hoy te lo ha hablado Dios a detalle, porque Dios no quiere que tú fracases más. Dios no quiere que entres a otro año en derrota, porque no quieres escuchar la voz de Dios y obedecerla. Dios dice en Deuteronomio 28, si escuchas hoy la voz del Señor tu Dios y obedeces, estas bendiciones te van a seguir. Ahí está la bendición. La bendición es una respuesta a tu obediencia a la voz de Dios. Pero después del versículo 15 habla de las maldiciones por ser tú obstinado y desobedecer la voz de Jehová tu Dios. Que Dios te bendiga. Continuamos en esta preciosa serie. Nos viene un enemigo silencioso muy fuerte, la duda. Nos vamos a extender un poquito aquí, porque aunque tú no te das cuenta, a veces tú crees, pero viene la duda. Y la duda es un enemigo silencioso que no grita, no hace bulla. Vuelvo a decir, no se gana con una honda y una piedra, con una espada, no. Se gana conociendo al Espíritu Santo, porque Él te va a dar fe y te va a dar las armas del Espíritu Santo, te va a dar el escudo de la fe para que puedas resistir el dardo de la duda. No te pierdas el siguiente podcast, porque cada día Dios nos lleva al conocimiento para nuestra libertad, porque el más deseoso de vernos prósperos es Él. Que Dios te bendiga y comparte este podcast con aquellas personas que tú sabes que Dios les va a hablar. Bendiciones.